Uno de los aspectos de SEO que veo que cuesta más trabajo llevar a cabo es precisamente la creación del contenido, la creación de esos textos. Y es que, claro, tenemos que tener en cuenta que por un lado debemos de cumplir con los requisitos o con los factores que Google nos marca, pero por otro lado también tenemos que convencer o enamorar al usuario. Y aunque ya lo he dicho en muchas ocasiones, en realidad nos tenemos que enfocar en escribir para una persona, escribir para alguien que nos lea. Porque si esa persona realmente encuentra lo que está buscando en nuestro post, solo es cuestión de tiempo que Google nos posicione. Por tanto, si hemos escrito para enamorar al usuario, al final también estaremos escribiendo para enamorar a Google. Así que en este vídeo vamos a ver técnicas de SEO Writing. Bueno, en realidad SEO Writing está compuesto por la palabra SEO, de Search Engine Optimization, y ya saben lo que es el posicionamiento orgánico en Google, y Writing, que es escritura o escribir, digamos, optimizando el SEO, ¿no? En definitiva, de lo que se trata, como he dicho, es de crear textos para enamorar a Google. Vamos a ir viéndolos paso a paso, ¿vale? Y después vamos a ver algunos ejemplos. El primer paso, obviamente, es crear una Keyword Research, es decir, una búsqueda de palabras clave que cumplan con diferentes criterios, ¿no? Tenemos que encontrar las palabras claves principales y después algunas secundarias o preguntas que los usuarios suelen hacer habitualmente en Google para dar respuesta después en nuestro contenido a eso que la gente está buscando o preguntando. Para hacer una Keyword Research podemos emplear varias técnicas, incluida el propio Google, el propio buscador de Google. Ahora vamos a ver algunos ejemplos también. Segundo paso, una vez que ya tengamos hecho ese listado de palabras clave, vamos a crear una estructura de encabezados. El H1, los H2, los H3, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente lo vamos a hacer extrayéndolo de la Keyword Research que hemos creado anteriormente, donde hemos visto las palabras claves principales, las secundarias y esas preguntas que os decía. Tercer paso, la creación del post. Vamos a empezar a construir ese contenido en la que vamos a tener que tener en cuenta varios factores, ¿no? Lo primero es el título. El título deberíamos de hacer un título que fuese atractivo, que generase un poco de curiosidad, que ayudase a que el usuario hiciera clic y quisiera seguir leyendo. Ese contenido obviamente debería de ser entretenido. A ver, aquí va a influir un poco el tipo de contenido que sea, ¿no? Porque hay algunas ocasiones en las que podemos hacerlo incluso con toques de humor, o quizás es necesario absolutamente incorporar algunos términos que son muy técnicos, pero como te decía, también es un poco cuestión de definir el objetivo, ¿no? Porque si nosotros vamos a crear un contenido para un tipo de público, deberíamos de conocer ese tipo de público como es. Si realmente le gusta que el contenido sea pues ameno, que sea un contenido con no demasiados términos técnicos, sino que sea algo más ameno, ¿no? Que sea algo más sencillo de leer, o todo lo contrario, a lo mejor estamos enfocándonos en un público pues que requiere de esas palabras más técnicas por aquello de que también le aportemos un poco de seriedad o de profesionalidad. Como te decía, es cuestión también de definir el público objetivo. Y hablando de objetivos, también es interesante saber con qué objetivo estamos haciendo este contenido, ¿no? Porque obviamente cada vez que escribimos un post vamos buscando algún tipo de conversión, bien sea que vendas productos en tu tienda online, o a lo mejor lo que quieres es que simplemente te llamen por teléfono, o que rellenen un formulario, que se suscriban a tu newsletter, o simplemente que hagan clic en algún enlace de afiliado o en algún anuncio porque tengas una web de AdSense, ¿no? Entonces, definir el objetivo es importante porque esos formatos o esos módulos de CTAs, de llamadas a la acción, las tendremos que tener bien presentes también en el contenido en algún momento. Después también tendremos que tener clara la estructura de ese contenido, de ese copywriting, ¿no? Que vamos a desarrollar para, de alguna forma, ayudar al usuario a llevarlo al camino que queremos, ¿no? De alguna forma lo que vamos buscando primero es atraerlos, después queremos convencerlos acerca de algo y por último que tomen acción, ¿no? Y todo esto lo debemos de hacer empleando el formato de escáner. ¿Esto qué significa? Bueno, pues como ya habrás escuchado mil veces, el usuario que navega no lee un artículo que se acaba de encontrar. Primero lo escanea, va viendo un poco cuáles son aquellos puntos que el escritor, o en este caso el autor del contenido, pues ha desarrollado, y en función de lo que vea en ese escaneo, pues ya se parará a leerlo o no.
Pero esto es muy importante, porque si el usuario no ve claro que eso que va a leer le va a solucionar la duda que está buscando o va a satisfacer por completo su consulta, lo más probable es que abandone esa web, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos puntos porque son los que van a determinar si el usuario va a acabar leyendo por completo e interactuando con nuestra publicación. Y una vez que ya tengamos creado todo el contenido, ya se trata de optimizar, ¿vale? Optimizaremos los encabezados, las metaetiquetas, veremos si la URL que hemos colocado es correcta, si las imágenes tienen el texto alternativo colocado, si hay enlaces internos en nuestra página web, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir viéndolo todo paso a paso. Entonces, como hemos dicho, el primer paso es hacer una Keyword Research, una búsqueda de palabras clave para determinar cuáles son las principales, las secundarias, cuáles son las preguntas habituales que solemos encontrar, ¿vale? Como te decía, podemos emplear el propio Google. El propio motor de búsqueda nos va a dar algunas sugerencias acerca de una palabra clave, una palabra semilla que vamos a poner y a raíz de ahí vamos a ir extrayendo más profundidad, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tenemos un blog de viajes y quiero hacer un contenido hablando de Roma, ¿vale? Bueno, pues yo entro aquí y pongo directamente Roma. Veo un poco lo que me aparece. Aquí veo, para empezar, la Wikipedia. Veo ya aquí una web en la que se hablan de viajes, de National Geographic. Aquí vemos también guías de viaje y turismo. Por supuesto vemos el snippet en el que se habla ya de la ciudad de Roma, con toda la información que tiene. Pero si te das cuenta, también tenemos aquí un snippet de preguntas, ¿vale? Que dice qué es lo más importante de Roma, qué tiene de especial Roma, qué hacer en Roma en 5 días, qué significa Roma. Ya estamos viendo algo interesante, por ejemplo esto de qué hacer en Roma en 5 días. Recordad que nosotros estamos buscando contenido para crear un post de viajes, así que todo lo que tenga que ver con qué visitar en Roma, cuáles son los monumentos más interesantes, ruta por Roma, este tipo de cosas nos van a interesar. Y como te decía, qué hacer en Roma en 5 días puede ser una buena keyword. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos la palabra clave semilla, la vamos a colocar aquí en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Vamos a poner Roma. Perfecto, la colocamos ahí en rojo para que se vea. Ahora, ¿qué más cosas podemos ver? Podemos poner aquí qué visitar en Roma. Perfecto, venga. Pues qué visitar en Roma puede ser una keyword interesante. Si le damos un espacio, vemos que nos pone en 3 días, en 4 días, en 5 días, gratis, con niños, en 3 días. ¡Wow! Aquí tenemos ya bastante información, ¿vale? Entonces, vamos a ir colocando por aquí palabras claves, por ejemplo, que visitar en Roma. Esta sería la palabra clave principal. Y después, en 3 días, en 4 días, en 5 días, a ver, no creo que tengamos que escribirlo todo. Vamos a ver después cuál es el volumen de estas búsquedas. Pero, por ejemplo, vamos a poner en 3 días. Sería una palabra clave secundaria. Ponemos 3 puntos. En 3 días. Gratis sería una keyword secundaria que cuelga de esta primera, ¿vale? A ver si ahora lo vamos a ir entendiendo. Con niños, ¿vale? En este caso, de lo que se trata es de aplicar qué visitar en Roma y después en 3 días, gratis y con niños, ¿vale? Eso podría ser, digamos, la primera capa, ¿vale? ¿Qué visitar en Roma? Bueno, pues obviamente aquí nos aparece una serie de monumentos, ¿no? A ver, vamos a poner aquí monumentos de Roma. Monumentos de Roma, Antigua, importantes, Antigua, fotos en España, nombres, monumentos de Roma más importantes. Vale, pues entonces aquí ponemos monumentos de Roma y aquí serían más importantes. Fotos en realidad no nos interesa demasiado porque esto es para una búsqueda que la gente se va a quedar en Google, no va a acceder a mi web para ver fotos. Nombres quizás sí, vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues ahora vamos a poner un asterisco justo delante de la M de monumentos, ¿vale? Ponemos un asterisco para que nos dé otras opciones. Simplemente al poner asterisco ya nos aparecen más sugerencias. Principales monumentos, 15 monumentos, mapa, 10 monumentos, grandes monumentos, 7 monumentos. Bueno, esto nos puede dar una idea acerca de lo que la gente está buscando, ¿vale? Mira, aquí en el snippet de pregunta tenemos algo también muy interesante. Dice cómo se llaman los monumentos de Roma, cuáles son las 8 construcciones romanas más importantes, cuál es el monumento más visitado de Roma. Esto sí que podría ser interesante.
¿Cuáles son? Podríamos poner cuáles son los más visitados. A ver, los más visitados. Bueno, pues con esto ya tenemos una base sobre la que podemos construir. Ahora vamos a ir a investigación de palabras clave, pero un poco más profesional, ¿vale? Yo estoy usando SERranking, como ya sabéis. Debajo de este vídeo os dejo un enlace con un cupón de descuento por si queréis usarlo. Entonces, venimos aquí, investigación de palabras clave. Vamos a poner Roma. Vamos a ver las palabras claves relacionadas. Vale, y aquí me dice qué ver en Roma, que tiene 14.800 búsquedas. Nosotros hemos visto qué visitar, ¿no? Vale, pues ponemos aquí qué ver en Roma, que tiene muchas más búsquedas que qué visitar en Roma, por ejemplo. Viajar a Roma sería interesante también. Monumentos de Roma, que ya lo teníamos aquí. Monumentos de Roma, ¿vale? No lo vamos a incluir de nuevo. ¿Qué visitar en Roma? También lo tenemos puesto, ¿ves? ¿Qué visitar en Roma? Tiene 2.900 y qué ver tiene 14.800, con lo cual vamos a ir definiendo cuáles son las que más búsquedas tienen para atacar a esa, ¿no? Otra que tenemos por aquí, ¿qué hacer en Roma? A ver, qué hacer en Roma no lo tenemos, pero bueno, es algo muy parecido a qué visitar, puede que tenga la misma intención. Vamos a profundizar en qué ver en Roma. ¿Qué ver en Roma? Y aquí me aparece otra vez qué ver en Roma en 3 días, monumentos de Roma, qué visitar. Bueno, como vemos, está rondando siempre con la misma intención, ¿no? Así que sería, por ejemplo, interesante analizar algunos de los primeros resultados que me aparecen cuando pongo qué ver en Roma, ¿vale? Estos son algunos de los que están en primera posición. Vamos a analizarlo y vamos a ver por qué palabras clave está posicionando esta URL en concreto, ¿vale? Aquí lo tenemos. Está posicionando por qué ver en Roma, visitar Roma, qué hacer en Roma, cosas que ver en Roma, sitios para visitar en Roma, que tiene 720, bueno, no está mal, cosas que hacer. Bueno, pues aquí tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Vamos a ver esta URL en concreto, qué es lo que nos expone de cara a público. Está en primera posición, os lo recuerdo. Bueno, la URL podemos ver qué ver en Roma, Italia, 27 imprescindibles que ver y hacer en Roma. Aquí nos da una serie de enlaces para hacer una visita guiada. Nos lleva directamente a Civitatis, que es una web directamente relacionada con la contratación de paquetes turísticos. Bueno, tenemos un índice y vemos los mejores lugares y lo va enumerando, ¿vale? El barrio más pintoresco, la Fontana de Trevi, ¿vale? Va enumerando diferentes lugares, ¿no? Como podemos ver, son fotografías propias, ¿vale? No son fotografías más que nada porque sale la misma persona, con lo cual se ve que han estado allí y esto es muy importante, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo no tiene esas posibilidades. Aquí lo que estamos viendo es cómo lo tiene estructurado, ¿vale? Está enumerando cada uno de los monumentos y parece que eso es lo que le gusta al usuario, por eso está en primera posición, no olvidemos, ¿eh? Aparte de que tenga un buen SEO, lo interesante es que le guste al usuario que lo está leyendo y por eso Google lo va colocando en primera posición. Bueno, pues una vez que ya tenemos más claro cuál es el concepto global de lo que está posicionando Google, es hora de empezar a darle forma y organizar todo esto. Entonces, aquí en H1 vamos a poner qué ver en Roma, ¿vale? Ya después le daremos una forma un poco más creativa a este título. A continuación, bueno, pues está claro que los monumentos es una de las cosas que está posicionando Google, serían H2, ¿vale? Ya veremos después también cómo le ponemos título a esto. Y dentro de los H2 pues estarían los H3, que serían los nombres de los monumentos, ¿vale? Nombre de monumento 1, después estaría el 2, el 3, el 4, en fin, así todos los que consideremos que son interesantes. Hombre, vemos aquí en este post, vemos que hay un montón de monumentos, aunque también hablan no solamente de monumentos, sino también hablan de un barrio. A ver, la Fontana de Trevi, bueno, sí, esto sí se puede considerar monumento. Bueno, ya sería cuestión de empezar a investigar un poco más profundamente, ¿vale? De momento lo que estamos haciendo es la estructura básica. Que ver en Roma, monumentos, todos los monumentos. Después también podríamos añadir esto de con niños o en 3 días o incluso recurrir a las preguntas de los usuarios, ¿no? ¿Cómo se llaman cómo se llaman los monumentos de Roma? Ya lo íbamos a resolver. Las 8 construcciones romanas, el monumento el más visitado, bueno, también lo podríamos utilizar.
¿Cómo se llama el monumento? ¿Qué es lo más importante de Roma? Bueno, todo esto se supone que lo estamos cubriendo. Mira, ¿qué no perderse de ver en Roma? ¿O dónde está el monumento de Rómulo y Remo? Esto serían también opciones muy interesantes para poner como H2. Por ejemplo, aquí podríamos poner como un H2 qué otras cosas o qué otros lugares, mejor dicho, no perderse de Roma o algo así, ¿vale? Y aquí enumerar pues todos esos. Aquí podríamos poner, por ejemplo, lugar 1 y así hasta los que consideremos. ¿Vale? Entonces, poco a poco esto va tomando forma. Aquí hay algunas cosas, como por ejemplo, qué visitar en Roma. Esto de qué visitar en Roma debería estar incluido en el texto, ya no solamente en el H1, sino a lo mejor en el texto introductorio, en 3 días, gratis. Todo esto pueden ser palabras clave que podemos ir añadiendo a lo largo del texto, donde corresponda, obviamente. Entonces, si ahora analizamos, por ejemplo, esta URL, que es la que está en primer lugar, vamos a ver el SEO on page con esta extensión. Vemos que tiene un metatítulo que es un poco largo, aunque aquí nos lo está señalando, que dice 27 imprescindibles que ver en Roma, Italia, en 3, 4 o 5 días. Si te das cuenta, este metatítulo que tenemos aquí es el mismo que pone como H1, ¿vale? Este es el metatítulo y este es el H1. Ha intentado aglutinar en un mismo título todas las palabras clave. ¿Qué ver? ¿Qué hacer en Roma en 3, 4, 5 días? ¿Recordáis aquí lo que estamos viendo? ¿Qué ver en Roma? ¿Qué ver en Roma en 3 días? ¿Qué ver en Roma en 4 días? ¿Vale? Entonces lo está aglutinando un poco. Esto puede ser buena práctica, de hecho a ellos les está funcionando porque están en primer lugar. Vamos a ver más cosas del SEO Meta in One Click. Bueno, una descripción, ¿vale? Esta metadescripción no aparece aquí en el post. Esto digamos que es lo que te coloca Google en el resultado de búsqueda, ¿vale? Pero este metatítulo no te posiciona, lo que sí te puede ayudar es a que la gente haga clic en tu resultado cuando lo vea, ¿vale? Por eso digo que tiene que ser un resultado, un título, un metatítulo o una metadescripción que llame lo suficiente la atención para que el usuario haga clic ahí y no en otro resultado. Después, si nos vamos a los encabezados, vemos el H1, el H2, ¿ves? Los mejores lugares que ver en Roma. Y ahora H3, los nombres de estos monumentos. Tal y cual lo estamos nosotros colocando aquí, ¿vale? Que ver en Roma, un poco más extendido después, H1, los monumentos de Roma, que ya veríamos cómo ponerlo. Ellos, por ejemplo, lo ponen como los mejores monumentos o algo así. Los mejores lugares, perdón, que ver en Roma, ¿vale? Después añaden mapa de lugares turísticos, qué ver y hacer en Roma otra vez, ¿vale? Pero le añade si os sobra tiempo. Se ve claramente que esta es la keyword que quieren posicionar, qué ver y hacer en Roma. Entonces, como ya os he dicho muchas veces, lo interesante es hacer toda esta labor de investigación, pararse bastante, analizar e intentar ver de qué forma podemos mejorar todo esto, ¿no? Porque obviamente una URL como esta que está posicionada en primer lugar y que lleva bastante tiempo, pues puede ser un poco compleja de superar, pero no imposible. Por eso es importante hacer un buen SEO writing para que de esta forma no solamente estemos atacando a unas palabras claves en concreto que están muy competidas, sino que además cuando el usuario la lea le resulte interesante, le resulte atractivo ese contenido que estamos creando. Y para que eso suceda, tenemos que inspirarnos un poco. Yo te voy a dar algunas ideas de algunas páginas donde podemos inspirarnos para sacar los títulos H1, los H2, etcétera, etcétera. Algo que sea realmente diferente, que sea curioso, que llame la atención, para que nos ayude a que el usuario cuando escanee vea que lo que tenemos ahí escrito en ese contenido le puede interesar. Mira, por ejemplo, en la página de BuzzFeed tenemos muchas opciones para poder inspirarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 20 cosas chidas para regalarle a esa persona que no conoces. Bien, bueno, pues aquí podrían ser 20 lugares maravillosos que ver en Roma junto a la persona que amas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 16 mujeres famosas que crees que son muy altas, pero en la vida real son de baja estatura. Pues aquí podríamos decir 16 lugares que ver en Roma que son mejor en la vida real. Bueno, ya te digo, es una forma de inspirarte, ¿no? Aquí estoy un poco improvisando, pero para que veas que hay muchas opciones. Entonces, no solamente se trata de sacar el H1 de esta forma así creativa, sino también el H2, el H3, todo lo demás. Hombre, los nombres de los monumentos no tienes por qué, porque en este caso hay mucha gente que probablemente esté buscando por el nombre del monumento. De hecho, aquí, a ver qué es lo que hacen. Bueno, sí, Trastevere, el barrio más pintoresco que ver en Roma. Bueno, pues sí, podríamos colocar
Trastevere, uno de los barrios más alucinantes del mundo, por ejemplo, ¿no? Podríamos darle esa forma, ¿vale? Entonces es cuestión de ir dándole poco a poco la estructura que nosotros vamos buscando. Ya te das cuenta que aquí también dice Fontana di Trevi, el lugar más bonito que ver en Roma. Siempre intenta colocar, ¿ves? Que ver en Roma, que es un poco la keyword, ¿no? Aquí lo pone también, sí, que ver en Roma. Si te das cuenta, está apoyando mucho en cada título H1, H2, incluso los H3, esa keyword de que ver en Roma. Obviamente, para crear el contenido vamos a necesitar información, porque la información que damos tiene que ser absolutamente veraz, ¿no? La idea es buscar información en diferentes sitios de internet, o si tú conoces los sitios, mejor que mejor, para que así tú tengas una idea muy clara y muy personal de cómo es el sitio y así puedas narrarlo, pero en el caso de que no sea así, pues tendrás que buscar información en diferentes sitios de internet. Ahora, eso sí, te recomiendo, por favor, que seas absolutamente original, que seas absolutamente genuino a la hora de crear ese contenido. Acuérdate siempre de colocar enlaces dentro de la web a otros sitios, siempre y cuando tenga sentido que ese enlace esté ahí, porque de esta forma nos ayudará a hacer el interlinking que hablábamos. Y algo que también ayuda mucho a que ese contenido sea fácil de leer y sea atractivo de leer para el usuario es este índice, ¿vale? Esto se suele hacer habitualmente con un plugin, aunque también lo puedes hacer de forma manual dentro de tu post, pero se suele hacer con un plugin que es bastante sencillo. De hecho, aquí puedes ver un tutorial que hice en el que hablo de cómo instalar y configurar un plugin de índice. Bueno, pues nada más, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica. Mientras tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!